Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente. Bienvenidos al podcast sin nombre. El día de hoy quisiera yo, pues, primero empezar comentándoles, platicándoles sobre, pues, preguntar cómo están, ¿verdad? Asegurarnos de que, pues, estemos bien, asegurarnos de que la vida nos trate bien, ¿verdad? A algunos va mejor que a otros, pero ¿qué se le va a hacer? Em, el día de hoy, el programa lo quise dividir en dos partes, ¿verdad? La primera parte va a ser como para platicar un poco acerca de lo que hemos repasado de chi, de ro, de r, todas esas pruebas paramétricas que para bien o para mal ya son parte de nuestro conocimiento, son parte de nuestro diario vivir y demás, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Em, pues solo como una especie de eh, blog, ¿no? Solo es para poder como platicar un poco de experiencias relacionadas con eso y lo que sabemos, creemos saber y lo que creemos saber y no sabemos sobre Ro, Chi y R, ¿verdad? Porque pues al final pues son tres métodos, uno de ellos paramétricos, dos de ellos no paramétricos, que hemos estado observando, hemos estado estudiando, ¿verdad? Por ejemplo, chi cuadrado, tendremos que recordarnos, esforzarnos en que no se nos olvide de que pues es un método, chi cuadrado, es un método no paramétrico para poder evaluar o comprobar hipótesis con variables cualitativas. Recordarán que chi cuadrado es a través de categorías. Bueno, malo, y lo se conecta a través de una tabla cruzada con arriba o abajo, ¿verdad? O sea, el chiste es que es una tabla que vamos uniendo, pero son categorías, es cierto, se usan números, pero es categorías al final del día, o sea, no hay quien nos pueda decir eso, no, no, sí, es así, y va a ser así siempre. Eh, Rode Spearman, por otro lado, es más un método no paramétrico, pero para datos cuantitativos, pero más enfocado hacia lo que nosotros podríamos llamar como datos cuantitativos. ¿Por qué? Porque ya se utilizan tablas de datos en los que aquí la tabla X tiene los datos de tabla Y no se puede mezclar porque se hace un gran despelote, entonces no lo vale, ¿verdad? Pero eso es. Entiéndase que estos métodos son exclusivamente para poder medir hipótesis. Entonces, es solo una especie de recordatorio, repaso de que, pues eso es importante saberlo siempre, ¿verdad? En fin. El día de hoy, como recordarán en el programa pasado, habíamos introducido, se hizo una introducción, hablamos de TED Student, la prueba T. Y lo vimos basándonos en Triola, lo vimos de un modo que es aburrido, pero que no tenemos otra opción. Pero ahorita tenemos más como un paso a paso, ¿verdad? Algo más sencillo para toda la familia. Entonces, yo digo que comencemos. Solo permítanme, voy a tomar un poquito. Refrescante. Muy bien. TD Student, también llamada prueba T, que nos sirve para muestras independientes. Recordarán que las muestras independientes o muestras no apareadas son muestras que vienen de grupos totalmente distintos. Recuerden que muestra apareada es una muestra que se toma del mismo sujeto, ya sea en distintos tiempos o distintas variables, también llamadas muestras dependientes. Esta vez vamos a hablar sobre las muestras independientes, que son muestras que vienen una de un grupo y otra de otro grupo y se acabó. Tienen que pues al final medir una especie de causalidad. Recuerden que las anteriores tres
anteriores tres métodos de comprobación eran para correlacionar las hipótesis, las variables, todo era en relación de que existía una correlación entre X y Y, que X tenía algo que ver con Y. Bueno o malo, quién sabe, pero era algo que ver, no desencadenaba, no causaba, no producía. En cambio, TD-Student mide muchas, pero la que vamos a ver es una que mide causalidad, o sea que X o independiente provoca Y o dependiente. Tenemos ciertos criterios al momento de querer usar una prueba T, donde no conozcamos las varianzas poblacionales. Es decir, se asume que no son iguales. Esto también se le conoce como heterocedástica. Es un término bastante nuevo, raro, novedoso y que la verdad es que mejor decirles que son pruebas cuyas con varianzas poblacionales desconocidas, asumiendo que no son iguales. Mejor. Es más largo, pero es más sencillo de entender. Primero tenemos que entender que prueba T es una prueba paramétrica. Recuerden que de las 4 ahorita que hemos visto, 2 han sido paramétricas y 2 han sido no paramétricas. Las paramétricas han sido R de Pearson y ahorita T-Student. Y las no paramétricas han sido Chi cuadrado y Rho de Spearman. Tomemos en cuenta que a partir de este momento tenemos que dividirnos entre prueba para una cola, que recuerden que una cola es que X va a provocar y va a ser mayor que Y. Esa es una cola derecha. Pero si es una cola izquierda, significa que X produce y es menor que Y. Recuerden el ejemplo que se les dio. Era básicamente de que una prueba de un estudio psicosocial afectaba, o sea, producía una mayor autoestima en estudiantes, ¿verdad? Y en ese ejemplo se dijo que era una cola derecha. ¿Por qué? Porque al momento de que se diera la variable de tratamiento, el resultado del grupo que sí la había recibido era mayor. Entonces eso quiere decir que es una cola. Sin embargo, en este momento, en este episodio específico, vamos a ver lo que es una estadística para dos colas. O sea, el procedimiento que vamos a ver ahorita es para dos colas. Quiere decir que solamente vamos a asumir que produce algo, mas no vamos a asegurar que ese algo sea bueno o malo. Simplemente vamos a decir causa, provoca, mejora. Bueno, mejora no. Técnicamente eso ya es para dos colas, para una cola. Pero sí, básicamente la prueba de dos colas es solamente decir que X va a producir algo en Y. Va a producir, no vamos a decir que va a disminuir, va a aumentar, simplemente vamos a decir que va a causar algo. Tenemos que entender que solo nos va a dar una diferencia estadística significativa. Porque recuerden que las diferencias, pues uno como tal las puede ver, uno es como, sí, esto es diferente, o sea, el 5 es distinto del 10. Pero ¿qué tan estadísticamente significativo es 5 de 10? Bueno, la prueba TD-Student para dos colas nos lo va a decir, pero no nos va a decir la dirección. No nos va a establecer si es una cola derecha o cola izquierda, si va a ser mayor X que Y o menor X que Y. Solamente estamos buscando la diferencia significativa, si es que hubiera. Tomemos en cuenta que el método TD-Student se puede trabajar como prueba de una cola. Pero esto solo es cuando en nuestra hipótesis se establece que uno de los grupos debe tener una media mayor o menor que el otro. Recuerden, estas como son pruebas de comprobación de hipótesis, siempre tenemos que estructurarlas antes y por lo tanto en eso se va a basar tanto nuestro método de comprobación, nuestro instrumento de recolección y demás. Pero sí, básicamente podemos, pero tenemos que estar bien conscientes que si no estamos seguros de que nuestro estudio ya va, o sea, va a demostrar una diferencia, es mejor simplemente decir, va a haber diferencia y ya.
no complicarnos la vida, a menos que las variables, el estudio, la naturaleza de la investigación así lo permita. Tenemos otro de los como requisitos, criterios para poder usar esta es que cuando las dos muestras a utilizar tienen niveles de varianza desconocida, son aptas para este método. ¿Por qué? Porque, y como ya dijimos, o sea, este método es cuando las varianzas son desconocidas. Ahorita van a ver que eso se soluciona bastante rápido y por lo tanto no quita mucho tiempo. También tenemos que entender que las muestras tienen que ser aleatorias simples y no estar relacionadas. Lo que habíamos dicho. Las muestras tienen que ser independientes, no apareadas. Lo de muestras aleatorias simplemente es que es un muestreo estadístico, o sea, que es de aquí, de allá y de allá. O sea, es meramente estadístico, meramente así. No es algo, un muestreo que nosotros vamos a decir, este sí, este no. ¿Por qué? Porque me caen bien o me caen mal. Eso es. Tenemos que entender que también otro de los criterios es que nuestra muestra proviene de una población distribuida normalmente mayor a 30. O si son muestras relativamente pequeñas, menores a 30. Pero sin datos extremos o datos grandes. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo tener una distribución que va de 1 a 20, pero 2 o 5 de esos datos están por 1500. No, esos son datos muy extremos. O sin grandes sesgos, lo mismo que habíamos dicho, o sea, que los datos sean lo más estadísticos posibles, los más neutrales posibles. Tenemos que entender una cosa, y esto es algo que en lo personal a mí me causó mucha contradicción porque no lo había entendido, pero este de que nuestra población tiene que ser menor a 30 es por grupo. Grupo control, grupo experimental. Cada grupo puede tener un máximo, no es que sea obligación, pero es lo recomendable, no mayor a 30. Pero pueden ser 28 de un grupo y 27 de otro grupo. El chiste es que cada grupo tiene que ser menor a 30 o un poquitito pasadito de 30, pero que no sea mucho. Y por último, es que cuando nosotros queremos demostrar una relación significativa o no en las dos muestras, o sea, cuando nuestro estudio es de dos variables del tipo experimental y nosotros necesitamos lo más profundo de nuestro corazón nos dice que lo que necesitamos es demostrar si hay o no hay significancia, la usamos. ¿Qué hipótesis tenemos? Porque recordarán que las hipótesis hay una especie de como regla por cada método que hemos visto. Si X, o sea, si X número va a ser mayor o menor que X número, se va a aceptar o rechazar la hipótesis de investigación. Lo vimos en R, en Chi y en Rho. Y ahorita lo vamos a ver en T. Ay, se escucha bien interesante, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra hipótesis de investigación tendría que estar redactada en este mismo como contexto, que es que existe una diferencia significativamente estadística entre las medias de los grupos. Así, o sea, no es que tengamos que escribirlas así, pero esta es una idea que nos podemos dar para poder decir o poder estructurar nuestras hipótesis. Que si existe o no, primero, en la hipótesis de investigación es que existe una diferencia estadísticamente significativa o significativamente estadística, como ustedes lo quieran decir. Y la hipótesis nula va a ser la opuesta. No existe diferencia estadísticamente significativa, bla, 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 bla. La fórmula que nosotros usamos mayormente para lo que son el valor T calculado, que recordarán que el T calculado es el que se tiene que comparar con T de tabla. O sea, con el valor calculado es el que se tiene que comparar con el valor de tabla, como lo vimos en Chi, como lo vimos en Rho. La fórmula para encontrar este valor es algo complicada, pero ya puesta en práctica sigue siendo complicada. Y es básicamente una división. En la parte del numerador tenemos una diferencia, una resta. Entre paréntesis tenemos que restar las medias de una y las medias de la otra. Menos, las medias muestrales. Lo siento.
Y luego tenemos que restarlo por las medias, las distribuciones muestrales. Pero recordarán, eso es algo que quiero que les quede bien seguro, es que no tenemos varianzas. Entonces, en este punto, como vamos a usar una prueba que es exclusiva cuando no hay, la fórmula tendría que ser una división. El numerador iría la media muestral de uno y menos la del otro, dividido una raíz cuadrada. ¿Cómo se le llama esto? Otras divisiones dentro de la raíz, que es la varianza muestral de la una dividido la población de la una, más la varianza muestral de la 2 dividido la de la población de 2. Se cierra el paréntesis si estuviéramos trabajando en Excel de la raíz y ya se da enter, y con eso nos da el resultado del t calculado. Quiero que quede muy claro que es el t calculado. El procedimiento como tal de TestStudent es un poquito complicado, simplemente por el hecho de que volvemos a una prueba paramétrica para datos cuantitativos. Sin embargo, pues ya visto así de lejitos, así como que no quiere la cosa, pues sí se entiende un poquito. Y por ejemplo, ya después de que terminamos de hacer toda la prueba de TestStudent y ya nos da los valores de calculado y de tabla, para poder saber cuál aceptar, nos vamos a lo siguiente, que es, si nuestro t calculado es mayor o igual que el t crítico, se acepta la hipótesis de investigación. O sea, si el valor que acabamos de sacar a través de la fórmula es mayor o igual que el valor que va a tener t en una tabla que se llama tabla t, vamos a aceptar la hipótesis de investigación. Pero si el t calculado es menor que el t crítico, t de tabla, como lo quieran llamar, se rechaza. Es complicado, un poco, sí, bastante. No les voy a negar, sí es bastante, pero se entiende cuando más lo va uno practicando, ¿verdad? Yo sin más me despido, ya estamos llegando al final de esta segunda temporada, que bien la pasamos como la pasemos cuando lo pasemos. Y yo me despido de ustedes, pasen un buen día, chao.